En este video te adentrarás en los escalofriantes casos de adolescentes que, impulsados por fuerzas oscuras y circunstancias inimaginables, cruzaron la línea hacia la violencia extrema. Desde las complejas motivaciones que los llevaron a cometer actos atroces hasta las duras realidades que enfrentan en prisión, este recorrido te mostrará cómo la inocencia se desmorona y se transforma en un destino sombrío. Explorarás cómo la combinación de traumas personales, desórdenes mentales y entornos hostiles dieron lugar a historias que estremecen hasta al observador más imperturbable. Número 1. La ira de Eric Smith. Eric Smith, nacido en 1980 en un pequeño y aparentemente pacífico pueblo de Nueva York, fue un niño que, a primera vista, no despertaba sospechas. Con su característico cabello rojo y pecas, proyectaba una imagen de inocencia que ocultaba una infancia repleta de sufrimiento y rechazo. Desde muy joven, Eric fue objeto de constantes burlas y acoso debido a su problema de habla, lo que lo convirtió en un niño cada vez más retraído y resentido. Estas experiencias no solo afectaron su desarrollo emocional, sino que también empezaron a moldear su comportamiento, convirtiéndolo en un joven profundamente afectado por la ira y la soledad. A medida que Eric crecía, su vida familiar también comenzó a desmoronarse. Su padre, incapaz de manejar las crecientes tensiones en el hogar, finalmente abandonó a la familia, lo que dejó a Eric con un sentimiento de abandono aún más profundo. Este sentimiento de rechazo se intensificó cuando se dio cuenta de que su padre parecía preferir a su hermana menor. Esta dinámica familiar disfuncional contribuyó a que Eric se sintiera cada vez más aislado y resentido, lo que a su vez exacerbó su comportamiento problemático. A medida que su frustración y aislamiento aumentaban, Eric comenzó a mostrar signos de comportamiento violento. En un intento de expresar su ira y dolor, prendió fuego a su cocina, lo que resultó en su suspensión de la escuela. Estos actos no solo reflejaban su creciente desesperación, sino que también servían como una llamada de auxilio que, lamentablemente, pasó desapercibida para los adultos en su vida. Sin amigos ni un sistema de apoyo adecuado, Eric se sumergió aún más en su mundo de resentimiento y desesperación. El 2 de agosto de 1993, la ira contenida de Eric alcanzó un punto de ebullición. Mientras paseaba en bicicleta, se encontró con Derek Robbie, un niño de 4 años que vivía en su vecindario. En un ataque de furia descontrolada, Eric llevó a Derek a una zona apartada y lo mató brutalmente. Este acto atroz no solo conmocionó a la comunidad local, sino que también atrajo la atención de todo el país. De la noche a la mañana, Eric Smith se convirtió en el rostro del mal juvenil, y su caso desató un debate nacional sobre cómo la sociedad debería tratar a los jóvenes que cometen crímenes horrendos. El juicio de Eric fue un reflejo de la complejidad de su caso. A pesar de ser solo un niño de 13 años, fue acusado como adulto de asesinato en segundo grado. La severidad de la sentencia impuesta, que iba de 9 años a cadena perpetua, fue un indicio del temor y la incomprensión que su caso generó en la sociedad. Después de su condena, Eric fue trasladado a un centro de detención juvenil, pero a medida que crecía, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Clinton, un lugar conocido como Little Siberia, debido a su ubicación remota y las duras condiciones climáticas. En esta prisión, Eric se enfrentó a una realidad brutal: el aislamiento, la violencia constante y la falta de recursos para rehabilitarse verdaderamente. La vida en prisión para Eric fue una experiencia profundamente deshumanizante. En un entorno diseñado para adultos, se vio obligado a luchar no solo contra los peligros físicos que representaban otros reclusos, sino también contra sus propios demonios internos. La soledad y el remordimiento se convirtieron en sus compañeros constantes mientras intentaba comprender cómo un niño como él pudo haber cometido un acto tan brutal. Cada día en prisión era una batalla por sobrevivir en un entorno que no estaba diseñado para la rehabilitación de menores, sino para el castigo y la reclusión de adultos peligrosos. La esperanza de redención se desvanecía con cada día que pasaba, atrapándolo en un ciclo interminable de violencia y desesperación.
Este caso pone de manifiesto las graves deficiencias del sistema de justicia juvenil y penitenciario en Estados Unidos. Eric Smith, un niño con problemas mentales y emocionales, fue tratado como un adulto peligroso, sin que se consideraran adecuadamente las circunstancias que lo llevaron a cometer un crimen tan atroz. La falta de intervención temprana y de un sistema de apoyo adecuado para jóvenes en situaciones de riesgo convirtió a Eric en un ejemplo trágico de cómo el sistema puede fallar a los jóvenes más vulnerables, condenándolos a una vida de sufrimiento sin ofrecerles la posibilidad real de rehabilitarse y reintegrarse en la sociedad. La historia de Eric Smith es un sombrío recordatorio de que, en muchos casos, la verdadera justicia no se logra con castigos severos, sino con comprensión, apoyo y la oportunidad de redención. Número 2. Lionel Tate y el juego mortal. Lionel Tate, un joven nacido el 30 de enero de 1987, se convirtió en el centro de una de las historias más impactantes en la justicia juvenil de Estados Unidos cuando a la edad de 12 años cometió un acto que cambiaría su vida para siempre. El 28 de julio de 1999, mientras estaba al cuidado de Tiffany Eunick, una niña de 6 años, Lionel decidió imitar las maniobras de lucha libre que había visto en la televisión, sin prever las trágicas consecuencias que seguirían. Lo que comenzó como un juego inocente terminó en una tragedia devastadora. Tiffany sufrió heridas terribles, incluyendo un cráneo fracturado, costillas rotas y lesiones internas graves. La magnitud del daño fue tal que los médicos forenses compararon las heridas con las que podría haber sufrido en un accidente automovilístico, subrayando la brutalidad del incidente. El caso de Lionel rápidamente capturó la atención de los medios y del público, generando un debate intenso sobre el papel de los medios, la influencia de la violencia televisiva en los jóvenes y la naturaleza de la justicia juvenil. Lionel fue declarado culpable de asesinato en primer grado y en una decisión que asombró a muchos, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en el recluso más joven en recibir una sentencia tan severa en la historia moderna de Estados Unidos. Esta sentencia extrema no solo marcó la vida de Lionel, sino que también suscitó un debate nacional sobre la justicia juvenil y la adecuación de sentencias tan duras para menores. En el transcurso de los años siguientes, el caso de Lionel Tate se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema de justicia juvenil estadounidense. En 2004, un tribunal de apelación revocó la condena inicial, argumentando que no se había tenido en cuenta la capacidad mental de Lionel para comprender la gravedad de sus actos en el momento del crimen. A raíz de esta decisión, Lionel fue liberado bajo arresto domiciliario, una segunda oportunidad que muchos consideraron necesaria dada su corta edad. Número 3. La oscuridad de Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante, una adolescente de 15 años de St. Martins, Missouri, es la protagonista de uno de los crímenes más perturbadores jamás cometidos por un menor en Estados Unidos. El 21 de octubre de 2009, Alyssa atrajo a su vecina de 9 años, Elizabeth Alton, a un bosque cercano, donde la estranguló, le cortó la garganta y la apuñaló repetidamente antes de enterrarla en una tumba poco profunda que había cavado días antes. En su diario, Alyssa describió el asesinato como asombroso y reveló un deseo de experimentar la muerte de primera mano. El crimen de Alyssa dejó a su comunidad en estado de shock. Criada en un hogar problemático, con un padre encarcelado y una madre que no podía cuidar de ella, Alyssa había intentado suicidarse a los 13 años y había sido diagnosticada con depresión severa. Tras el asesinato, Alyssa fue arrestada y después de un largo juicio, sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad con de detención para menores donde los hermanos fueron encarcelados, reflejan las dificultades que enfrentan los jóvenes en el sistema de justicia juvenil en Florida. Derek y Alex King, a pesar de su corta edad, fueron expuestos a un entorno extremadamente hostil en las instituciones correccionales juveniles a las que fueron enviados. Las instalaciones, a menudo sobrecargadas y mal gestionadas, no estaban equipadas para manejar las necesidades específicas de los jóvenes que han experimentado traumas severos. La vida en el centro de detención fue especialmente difícil para Derek y Alex.
Estos lugares, diseñados más para castigar que para rehabilitar, presentaban un ambiente de constante violencia y tensión. Número 4. Juventud devastada. Cristian Fernández, un niño de 12 años de Jacksonville, Florida, es un caso emblemático que sacudió el sistema de justicia juvenil en Estados Unidos. Criado en un entorno marcado por la violencia y la negligencia, Cristian nunca tuvo la oportunidad de vivir una infancia normal. Su vida estuvo plagada de sufrimientos desde el principio, con una madre incapaz de proporcionar un hogar estable y seguro. Esta falta de estructura familiar y emocional lo condujo a una espiral de problemas que culminó en una tragedia devastadora. El 14 de marzo de 2011, en un momento de ira y desesperación, Cristian golpeó a su medio hermano de 2 años, David Galarraga, causándole lesiones mortales. El pequeño David murió a causa de las heridas y Cristian fue acusado de asesinato en primer grado. Este caso generó un intenso debate nacional sobre la adecuación del sistema judicial para juzgar a menores como adultos, especialmente en situaciones donde el entorno y las circunstancias juegan un papel crucial en el comportamiento del joven. En lugar de recibir el apoyo psicológico y emocional que tanto necesitaba, Cristian fue trasladado a Cypress Creek, un centro de detención juvenil conocido por sus duras condiciones. Las instalaciones sobrepobladas, la falta de recursos y un ambiente de violencia constante hacían que la vida en prisión fuera una experiencia profundamente traumática. A pesar de su corta edad, Cristian fue tratado como un adulto en un sistema que no estaba diseñado para rehabilitar, sino para castigar. Cristian enfrentó una realidad brutal en Cypress Creek. El sistema no le ofreció las herramientas necesarias para comprender y corregir su comportamiento, sino que lo sumergió aún más en un ciclo de desesperación y alienación. La falta de programas de apoyo adecuados y la violencia endémica en el centro agravaron los problemas mentales y emocionales que ya sufría, haciendo casi imposible cualquier esperanza de rehabilitación. Este caso pone de manifiesto las graves deficiencias del sistema de justicia juvenil en Estados Unidos, un sistema que, en lugar de ofrecer una segunda oportunidad a los jóvenes vulnerables, los condena a una vida de sufrimiento y exclusión social. Cristian Fernández es un claro ejemplo de cómo la criminalización de menores en lugar de su rehabilitación puede llevar a resultados devastadores no solo para el individuo, sino para la sociedad en general. Número 5. Juventud truncada. Sierra Halsett, a sus 16 años, y su novio Aaron Guerrero, de 18, planearon y ejecutaron un asesinato que dejó atónita a toda la nación en abril de 2021. El detonante de su crimen fue la prohibición impuesta por el padre de Sierra, Daniel Halsett, sobre su relación con Aaron. La pareja, en un acto de desesperación y desconexión total de la realidad, llevó a cabo un asesinato brutal, apuñalando a Daniel más de 70 veces antes de intentar desmembrar su cuerpo. La brutalidad del crimen fue solo el comienzo del horror. Tras asesinar a Daniel, incendiaron la casa con la esperanza de borrar cualquier evidencia y huyeron, creyendo que podrían escapar de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, fueron capturados en Salt Lake City después de una persecución a nivel nacional, y los detalles macabros de su crimen pronto salieron a la luz. La frialdad con la que Sierra y Aaron hablaron sobre el asesinato en videos grabados después del crimen, donde bromeaban sin remordimiento sobre cómo pensaban eludir la justicia, se convirtió en una pieza clave durante su juicio. Sierra fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 22 años y fue trasladada al centro penitenciario para mujeres Florence McClure en Las Vegas. Este centro, conocido por sus duras condiciones, se convirtió en el nuevo hogar de Sierra, un lugar donde la vida es marcada por el aislamiento, la violencia y la desesperanza. Para una joven que apenas comenzaba a vivir, la prisión se convirtió en un entorno brutal donde la posibilidad de rehabilitación parecía un concepto lejano. La historia de Sierra es un testimonio de cómo una relación tóxica y la falta de apoyo emocional pueden llevar a los jóvenes a tomar decisiones que destruyen sus vidas. El sistema, en lugar de ofrecerle una oportunidad de redención, la sumergió en un ciclo de castigo y reclusión
sin ofrecerle las herramientas necesarias para cambiar su destino. Número 6. Infancia destrozada. Derek y Alex King, dos hermanos de 13 y 12 años respectivamente, cometieron un crimen que conmocionó a la pequeña comunidad de Cantonment, Florida, en 2001. En una noche fatídica, los hermanos golpearon a su padre, Terry King, hasta la muerte con un bate de béisbol mientras él dormía. Luego incendiaron la casa en un intento desesperado por encubrir su crimen. La brutalidad del acto fue solo superada por la revelación de que los chicos habían sido manipulados por un adulto en su vida, Ricky Chavis, un conocido delincuente sexual que los había explotado emocionalmente. Durante el juicio, la complejidad del caso salió a la luz. Los hermanos inicialmente admitieron haber actuado solos, pero luego implicaron a Chavis como el verdadero instigador del crimen. Finalmente, ambos fueron condenados por asesinato en tercer grado e incendio provocado. Derek fue sentenciado a 8 años de prisión, mientras que Alex recibió una sentencia de 7 años. La vida en prisión para los hermanos King fue extremadamente difícil. En el sistema de justicia juvenil de Florida, las instalaciones estaban sobrepobladas y mal gestionadas, lo que creaba un ambiente hostil donde la violencia y la intimidación eran constantes. Los jóvenes reclusos, especialmente los que habían sufrido abusos, eran particularmente vulnerables, y Derek y Alex no fueron la excepción. El caso de los hermanos King destaca cómo los jóvenes, especialmente aquellos que han sido víctimas de abuso y manipulación, pueden ser llevados a cometer actos de violencia extrema. Después de cumplir sus sentencias, ambos fueron liberados, pero las cicatrices emocionales y psicológicas permanecieron. La transición de regreso a la sociedad fue un desafío monumental, ya que enfrentaron no solo el estigma de su pasado, sino también la falta de un sistema de apoyo efectivo para ayudarles a reintegrarse de manera adecuada. Este caso subraya la necesidad de una reforma profunda en el sistema de justicia juvenil que debe enfocarse en la rehabilitación y el apoyo emocional, en lugar de castigar a jóvenes que, en muchos casos, son víctimas de un entorno abusivo y manipulador. La historia de Derek y Alex King es un recordatorio de cómo las fallas del sistema pueden condenar a jóvenes vulnerables a una vida de dificultades en lugar de brindarles la oportunidad de redimirse y construir un futuro mejor. Número 7. El caso de Erin Caffey. Erin Caffey, una joven de 16 años de Texas, asombró al mundo entero con el brutal asesinato de su madre, sus 2 hermanos menores y el intento de asesinato de su padre en marzo de 2008. Motivada por el deseo de estar con su novio, Charlie Wilkinson, a quien sus padres le habían prohibido ver, Erin planeó el asesinato junto con Wilkinson y sus amigos, Charles Wade y Bobby Johnson. En la madrugada del 1 de marzo, entraron en la casa de los Caffey y llevaron a cabo un ataque atroz, disparando y apuñalando a la familia antes de prender fuego a la casa. A pesar de recibir varios disparos, el padre de Erin, Terry Caffey, sobrevivió milagrosamente y logró arrastrarse hasta la casa de un vecino para pedir ayuda. Durante la investigación, se descubrió que Erin había sido el cerebro detrás del ataque, manipulando a sus amigos para que la ayudaran a llevar a cabo el plan. Durante el juicio, Erin fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas, mientras que Wilkinson y Wade recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bobby Johnson, por su participación menor, fue sentenciado a 40 años de prisión. La historia de Erin Caffey es un sombrío recordatorio de cómo las relaciones tóxicas y la falta de apoyo emocional pueden llevar a los jóvenes a tomar decisiones que destruyen no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodean. Erin, que había sido una estudiante destacada y miembro activo de su iglesia, se dejó llevar por una relación destructiva que la condujo por un camino oscuro hacia la violencia. El hecho de que una joven con un historial tan positivo pudiera cometer un crimen tan atroz sorprendió a su comunidad y al país entero. Número 8. Amistad mortal. Morgan Geyser y Anissa Weier, 2 adolescentes de 12 años de Wisconsin, llevaron a cabo un crimen que horrorizó al mundo en mayo de 2014. Ambas estaban obsesionadas con el personaje ficticio Slender Man, una figura aterradora creada en Internet.
Convencidas de que debían realizar un sacrificio para ganarse el favor de esta figura, planearon asesinar a su amiga Peyton Leutner. El 31 de mayo, durante una fiesta de pijamas, Morgan y Anissa llevaron a Peyton a un bosque cercano y la apuñalaron 19 veces. Sorprendentemente, Peyton sobrevivió al ataque y logró arrastrarse hasta un camino donde fue encontrada por un ciclista. El juicio de Morgan y Anissa planteó serias preguntas sobre la salud mental y la responsabilidad penal de los menores. Morgan, quien fue diagnosticada con esquizofrenia, fue considerada un peligro para la sociedad y sentenciada a pasar 40 años en una institución mental. Anissa, por su parte, fue sentenciada a 25 años en un centro psiquiátrico, aunque ambas podrán solicitar su liberación en el futuro si se considera que ya no representan un peligro. Este caso destaca la peligrosa influencia de la cultura de Internet en los jóvenes y subraya la importancia de la intervención temprana para prevenir actos de violencia. La historia de Morgan y Anissa es un recordatorio de que, en un mundo donde las fronteras entre la realidad y la ficción pueden desdibujarse, los adolescentes son especialmente vulnerables a caer bajo la influencia de ideas perturbadoras, lo que puede llevar a consecuencias trágicas e irreparables. Número 9. Crimen imaginado. Danielle Bartlett, un adolescente de 14 años de Nottingham, Reino Unido, cometió un crimen que sacudió a su comunidad en abril de 2011. Influenciado por las historias de terror que veía en la televisión y los videojuegos, Daniel desarrolló una obsesión con la violencia. Esta obsesión lo llevó a planear el asesinato de su madre, Jackie Bartlett, a quien golpeó brutalmente con un martillo mientras dormía antes de incendiar la casa en un intento de encubrir su crimen. Daniel había escrito un relato detallado de su plan antes de llevarlo a cabo, un documento que fue utilizado en su contra durante el juicio. A pesar de su corta edad, fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 16 años antes de poder solicitar la libertad condicional. El caso de Danielle Bartlett es un claro ejemplo de cómo las influencias externas, como los medios de comunicación violentos, pueden afectar la mente de un adolescente vulnerable, llevándolo a confundir la ficción con la realidad. Este crimen pone de manifiesto la importancia de prestar atención a los signos de comportamiento perturbador en los jóvenes y de intervenir a tiempo para evitar que sus fantasías violentas se conviertan en una realidad. La historia de Danielle Bartlett subraya la necesidad de un enfoque más riguroso en la educación y supervisión de los adolescentes, especialmente en un mundo donde la exposición a contenidos perturbadores es cada vez más fácil y accesible. Número 10. Adicción fatal. Jordan Jobson, una joven de 16 años de Gateshead, Reino Unido, se vio envuelta en un crimen mortal impulsado por la influencia del alcohol y las drogas en octubre de 2007. Jordan había pasado la noche bebiendo en exceso cuando fue instigada por un amigo a atacar a Samantha Magin, una madre joven de apenas 18 años que estaba disfrutando de su primera noche fuera después de dar a luz. Sin motivo aparente, Jordan apuñaló a Samantha 10 veces en un callejón oscuro, terminando con su vida de manera brutal. El juicio de Jordan reveló la preocupante tendencia de adolescentes involucrados en comportamientos violentos bajo la influencia de sustancias, un problema creciente en muchas comunidades. Fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 15 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Este caso resalta los peligros de la falta de control y supervisión en la vida de los adolescentes, especialmente en entornos donde el abuso de alcohol y drogas es común. La historia de Jordan Jobson es un trágico recordatorio de cómo las malas decisiones tomadas en un momento de debilidad pueden tener consecuencias devastadoras e irreversibles, no solo para las víctimas, sino también para los perpetradores, que a menudo actúan sin plena conciencia de las consecuencias de sus acciones. Número 11. Asesinos manipulados. Antonio Barbo y Nathan Pape, dos adolescentes de 14 años de Wisconsin, cometieron un crimen escalofriante en abril de 2012, influenciados por la promesa de obtener dinero fácil. Los dos jóvenes, instigados por la novia de Antonio, decidieron asesinar a la bisabuela de ella, Barbara Olson, para robarle dinero. Entraron en la casa de Barbara armados con un martillo y una navaja y la atacaron brutalmente, acabando con su vida de manera despiadada.
El plan de los chicos era dividir el dinero que creían que encontrarían en la casa, pero su crimen no solo no les reportó ninguna ganancia, sino que los llevó a ser arrestados y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Antonio y Nathan es un ejemplo devastador de cómo los adolescentes pueden ser fácilmente manipulados y arrastrados hacia actos de violencia extrema por la promesa de una recompensa rápida, sin considerar las consecuencias de sus acciones. Este crimen subraya la importancia de la educación y el apoyo emocional en la vida de los jóvenes, así como la necesidad de un sistema de justicia juvenil que se enfoque en la rehabilitación. Número 12. Venganza silenciosa. Cinnamon Brown, una adolescente de 14 años, se convirtió en la protagonista de uno de los casos de asesinato más infames de los Estados Unidos en marzo de 1985. Influenciada y manipulada por su padre, David Brown, Cinnamon fue convencida de asesinar a su madrastra, Linda Brown, quien había comenzado a sospechar de los oscuros manejos financieros de David. En la madrugada, Cinnamon disparó a su madrastra mientras dormía, cumpliendo con el plan de su padre. El plan de David era casarse con la hermana menor de Linda y heredar la fortuna de su esposa, utilizando a Cinnamon como chivo expiatorio. Sin embargo, la verdad salió a la luz cuando Cinnamon, quien inicialmente confesó el crimen, comenzó a revelar detalles de la manipulación a la que había sido sometida. Fue sentenciada a 24 años de prisión, pero su condena fue reducida tras colaborar en la condena de su padre. Este caso es un claro ejemplo de cómo los adolescentes pueden ser fácilmente manipulados por adultos de quienes dependen emocionalmente, llevándolos a cometer actos atroces bajo presión. La historia de Cinnamon Brown destaca la vulnerabilidad de los jóvenes en situaciones familiares disfuncionales y la importancia de brindarles apoyo adecuado para evitar que caigan en redes de manipulación y violencia. Número 13. Infancia rota. Robert Thompson y John Venables, dos niños de 10 años de Liverpool, Inglaterra, conmocionaron al mundo en febrero de 1993 cuando secuestraron, torturaron y asesinaron al pequeño James Bulger, de solo 2 años. Los dos chicos atrajeron a James lejos de su madre en un centro comercial, lo llevaron por varios kilómetros y, finalmente, lo asesinaron brutalmente en una vía férrea. El crimen fue captado por cámaras de seguridad y rápidamente se convirtió en un caso de interés mundial. El juicio de Robert y John fue un proceso sin precedentes, dado que ambos eran menores de edad. Fueron condenados por asesinato y se les impuso una pena mínima de 8 años, siendo los más jóvenes en ser condenados por asesinato en la historia moderna del Reino Unido. Este caso planteó preguntas difíciles sobre la capacidad de los niños para entender la gravedad de sus acciones y sobre cómo la sociedad debería tratar a los menores que cometen actos de violencia extrema. La historia de Robert Thompson y John Venables es un recordatorio perturbador de cómo la inocencia puede ser corrompida por la exposición a violencia y abandono, y cómo el sistema de justicia enfrenta desafíos al tratar con delincuentes juveniles que no encajan en las definiciones tradicionales de criminalidad. Número 14. Soledad mortal. Josh Phillips, un adolescente de 14 años de Jacksonville, Florida, se convirtió en el centro de uno de los crímenes más trágicos de finales de la década de 1990. El 3 de noviembre de 1998, Josh golpeó y estranguló a su vecina de 8 años, Maddie Clifton, en un ataque de pánico después de que ella entrara en su casa para jugar. Temiendo el castigo de su estricto padre por la presencia no autorizada de Maddie, Josh la atacó impulsivamente y luego escondió su cuerpo debajo de su cama durante una semana antes de que su madre descubriera el cadáver. El caso de Josh Phillips sacudió a la comunidad y planteó preguntas sobre la presión que enfrentan los adolescentes en entornos familiares estrictos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que generó un debate sobre la severidad de las sentencias para menores. La historia de Josh es un recordatorio trágico de cómo el miedo y la soledad pueden llevar a los jóvenes a tomar decisiones desesperadas con consecuencias irreversibles. Este caso subraya la necesidad de un enfoque más comprensivo y rehabilitador en el sistema de justicia juvenil,
donde se consideren las circunstancias individuales y se ofrezcan oportunidades de redención para aquellos que han cometido errores bajo presión extrema. Número 15. Venenos letales. Graham Young, conocido como el envenenador de Teacup, fue un adolescente inglés cuya fascinación por los venenos lo llevó a cometer una serie de crímenes atroces. Desde una edad temprana, Graham mostró un interés inusual por la química y los venenos, lo que lo llevó a envenenar a varios miembros de su familia, incluyendo a su madrastra, quien murió a causa de los tóxicos administrados por Graham. Fue arrestado en 1962, a los 14 años, después de que sus experimentos mortales fueran descubiertos. Internado en un hospital psiquiátrico, Graham fue liberado después de 9 años, solo para continuar con sus actividades criminales, envenenando a colegas en su lugar de trabajo, lo que resultó en la muerte de 2 personas más. Fue finalmente arrestado y condenado a cadena perpetua. El caso de Graham Young destaca los peligros de una obsesión incontrolada y cómo la falta de intervención adecuada puede permitir que un joven con inclinaciones peligrosas continúe con sus crímenes. La historia de Graham es un ejemplo inquietante de cómo la inteligencia y la obsesión, combinadas con la falta de supervisión adecuada, pueden llevar a consecuencias fatales. Su caso subraya la importancia de la intervención temprana y la vigilancia continua en individuos que muestran tendencias peligrosas desde una edad temprana. Número 16. Espiral de violencia. Kip Kinkel, un adolescente de 15 años de Springfield, Oregón, es recordado por uno de los tiroteos escolares más devastadores en la historia de Estados Unidos. El 21 de mayo de 1998, después de ser expulsado de la escuela por posesión de un arma, Kip asesinó a sus padres en su hogar y al día siguiente llevó armas a su escuela, donde disparó indiscriminadamente, matando a 2 estudiantes e hiriendo a 25 más. Fue detenido por compañeros de clase antes de poder causar más daño. Kip había mostrado signos de problemas emocionales y conductuales desde una edad temprana, pero las intervenciones no fueron suficientes para detener su espiral hacia la violencia. Fue condenado a 111 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Este caso destaca la importancia de tomar en serio las señales de advertencia en los adolescentes y de proporcionarles el apoyo psicológico y emocional necesario para evitar que tragedias como esta ocurran. La historia de Kip Kinkel es un trágico recordatorio de los peligros que surgen cuando se ignoran las señales de advertencia en los jóvenes y de cómo la combinación de problemas emocionales no tratados y el acceso a armas puede resultar en una catástrofe. Número 17. Venganza mortal. Luke Woodham, un adolescente de 16 años de Pearl, Mississippi, llevó a cabo un tiroteo en su escuela en octubre de 1997 que dejó un saldo de 2 estudiantes muertos y 7 heridos. Antes del ataque, Luke había asesinado brutalmente a su madre en su hogar. Motivado por una combinación de resentimiento, acoso escolar y una profunda desesperación, Luke dejó un manifiesto en el que describía sus planes y los motivos detrás de su furia homicida. El caso de Luke Woodham fue uno de los primeros en una serie de tiroteos escolares que azotaron Estados Unidos en los años siguientes y puso de relieve la necesidad de una intervención temprana en casos de adolescentes que muestran signos de aislamiento y violencia. Luke fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su madre y las muertes en la escuela. La historia de Luke Woodham es un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras del acoso escolar y la falta de apoyo emocional que pueden llevar a los jóvenes a tomar decisiones trágicas y destructivas. Este caso subraya la importancia de crear entornos escolares seguros y de proporcionar recursos adecuados para ayudar a los estudiantes que luchan con problemas emocionales. Las historias de estos jóvenes nos recuerdan que, en la delgada línea entre la inocencia y la oscuridad, las decisiones pueden marcar el destino de una vida entera.